Ya hemos hablado del recién nacido prematuro, ahora vamos a abordar algunos aspectos del recién nacido a término. Abordaremos características generales que me permitan identificar aspectos relevantes de este bebé cuando nace en una edad gestacional esperada. Según la OMS, encontramos que ese recién nacido a término es aquel que se ubica entre las 38 y las 42 semanas de gestación. Sin embargo, aquel bebé que nace cumplidas las 37 también se considera como un bebé a término. Entonces, para redondearlo, vamos a dejar que el bebé a término es aquel que está comprendido entre las 37 a 42 semanas de gestación. ¿Cómo lo vamos a identificar y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando él nace? Aspectos importantes que se conocen como somatometría. ¿Qué es la somatometría? Pues la toma específica de medidas y de tallas durante el nacimiento que nos van a dar un indicador de crecimiento y de estado de salud del bebé. Dentro de las más importantes tenemos el perímetro cefálico, que ya lo había mencionado en la presentación anterior. Para un bebé nacido a término es de 35 centímetros. El perímetro torácico, que por lo general está de 2 a 3 centímetros o de 1 a 2 centímetros por encima del perímetro cefálico. Un peso que se va a ubicar en unos percentiles del 10 al 90. Ahorita vamos a ver unas tablas donde les voy a explicar un poco estos percentiles. Y me dice que ese peso va a tener un promedio de 3.350 gramos para un nacido a término. Hay que tener en cuenta en la primera semana que este peso se va a perder y en un nacido a término se va a perder el 10% del peso con el que nació. Vamos a tener un perímetro abdominal que es de 33 centímetros por lo general y vamos a tener una media de talla que está en los 50 centímetros. Aquí observamos unas tablas que tenemos para la medición y el desarrollo del niño. Entonces tenemos el peso para la edad en niños, donde ustedes pueden ver que tenemos aquí un percentil 50, quiere decir que esta línea de la mitad es el peso ideal y el que esperamos para el niño. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a cruzar? Aquí vamos a ver que me llegó, por ejemplo, un niño de 8 meses, entonces lo voy a ubicar en 8 meses, que aquí está el número 8, y voy a medirle su perímetro, entonces, su peso, perdón, entonces digamos que me dio 6.000. Me voy hasta el 6, ¿cierto? Y lo voy a cruzar, el 6 está por aquí, y lo voy a cruzar. Entonces, ¿dónde me da? Me da por debajo de esta primera rayita. ¿Qué quiere decir eso? Que si no llega al percentil 50, el niño está por debajo del peso. Por debajo del peso hasta del peso permitido, porque cuando me da en la rayita intermedia entre el 50 y el percentil 30, que es este de acá abajo, yo digo que es un niño de vigilancia o que está en el percentil 15 por debajo de lo esperado, pero cuando este niño sigue bajando me dice que es una alerta inmediata y cuando está por debajo de estos rangos, pues es un niño con un peso muy bajo para la edad. Este niño debería estar pesando de 8 meses, tendría que estar pesando alrededor de 8.500 gramos. Entonces siempre lo vamos a ubicar. Lo mismo pasa con las tablas del perímetro cefálico, de la talla, ¿cierto? Y aquí tenemos el perímetro cefálico. Entonces miren, la línea verde nos va a nombrar el percentil 50, que es donde yo esperaría que esté. Aquí ubicamos los meses y aquí ubicamos los centímetros que nos da en el metro. Cuando el niño está por encima, quiere decir que hay una cabeza grande y tendríamos que vigilar que se esté presentando algo que conocemos como hidrocefalia, que es aumento del líquido cefalorraquídeo en la cabeza y puede aumentar la presión intracraneal, o simplemente que sea una macrocrania que hay que vigilar. Pero cuando esta está muy chiquita, tenemos que mirar que el niño se le puede estar quedando la cabeza chiquita y hay que preguntarnos por qué. ¿Porque el cerebro no crece o porque las suturas del cráneo se están cerrando antes de tiempo? Para eso nos sirven estas tablas específicas del perímetro cefálico, del peso para la... Acá tenemos el de la talla. Miren, aquí tenemos tablas para niños, hay tablas para niñas. Por aquí les muestro las del peso para las niñas. Miren que tienen unas desviaciones mayores. Entonces estas tablas están por lo general en los carnets de crecimiento y desarrollo de los niños y están avaladas para Colombia.
En cuanto a los aspectos físicos del recién nacido normal, tenemos que tener en cuenta los segmentos corporales superiores. Es más predominante que el inferior, el tronco superior va a ser más grande, la cabeza representa un cuarto de la talla, mucho menos de lo que representaba en el prematuro. Las extremidades, aunque siguen siendo cortas con respecto al prematuro, son mucho más desarrolladas que en este. El abdomen va a estar un poco globoso, pero va a tener mayor simetría con el tronco. Cuando vamos al cráneo, encontramos que si el bebé nació por parto vaginal, va a haber una disminución de la fontanela anterior y se pueden cabalgar los huesitos por el paso por el canal vaginal y se puede generar como una masita encima que se genera como tumor de parto que después va a tender a desaparecer. Los huesitos uno los puede ir acomodando con el gorrito, con algunos masajitos suaves. En el macizo facial vamos a encontrar unos pabellones auriculares completamente formados, no son translúcidos ni delgados, son firmes y tienen todos los pliegues y todos los bordes. Las escleras por lo general son azuladas y tienen unos iris claros con unas pupilas simétricas. Las coanas, que son la nariz y las encías, son permeables y no tienen ninguna alteración ni resequedad ni sangrado. En cuanto al cuello y al tórax, el cuello va a ser corto y va a ser ancho porque va a estar incluido en los hombros, todavía no tiene un control de cabeza. El tórax va a tener una forma de campana y vemos que esa reja costal se acomoda horizontalmente y eso hace que se vea el abdomen un poco más prominente. Y la tumefacción mamaria va a ser evidente y clara con una medida aproximada de 10 milímetros. En el abdomen es normal que haya un hígado grande, que es la hepatomegalia, pero esto a medida que el niño va avanzando en su desarrollo se va perdiendo a la palpación. Se palpa el vaso, se palpan los riñones, podemos encontrar que hay gas en el recto y esto es importante porque tenemos que descartar una atresia del ano. Cuando el bebé nace, lo primero que debe hacer el pediatra después de estabilizarlo es revisar el esfínter anal y evidenciar que este sea permeable y que no esté sellado. Hay residuos del cordón con 2 arterias y venas que deben estar sin secreción. Cuando se corta el cordón umbilical queda el pupito que lo amarran actualmente con un ganchito. No se debe echarle absolutamente nada, se lava solamente con solución salina o se le echa alcohol con un copito. Y él debe estar seco, tiene que tener los residuos de las 2 arterias y no tiene que tener ninguna complicación. En cuanto a las extremidades, se van a encontrar alineadas, van a estar simétricas con su tronco. Puede haber deformación por mal posición en el útero. Es posible que algunas piernitas una las vea un poquito arqueadas o algún bracito arqueado, pero esto por lo general se resuelve solo o con masajes o con alineación manual uno lo puede lograr. Hay que explorar muy bien las caderas para determinar si hay una luxación congénita de cadera o si éstas están en su lugar. La exploración es una exploración muy sencilla que realiza pediatría, donde acuesta al bebé boca arriba, flexiona cadera y rodilla y hace un giro completo de la cadera presionando sobre ella para mirar que tenga todo su arco de movilidad. En los genitales del niño encontramos que hay un hidrocele y la fimosis que ya les comentaba anteriormente. La niña, la hipertrofia del clítoris, pero ya no tenemos esos labios tan marcados como el prematuro, aunque hay una tumefacción de los labios menores que después poco a poco va desapareciendo. En la niña es normal que encontremos una secreción blanquecina o una secreción cafecita o rojiza que se le conoce como pseudomenstruación y es completamente normal y va a pasar con los días. La piel es una piel bien conformada, fina, rosada, es elástica. En las primeras 24 horas vamos a ver que hace acrocianosis, que es que se motea moradito pues por la exposición al frío y el cambio de temperatura. Va a tener ese vermis caseoso que se conoce como unto sebáceo, que es la grasita que recubre la piel del bebé y principalmente la cabecita. Tiene un lanugo, pero es un lanugo mucho menos marcado que en el bebé prematuro y presenta hemangiomas capilares. Los hemangiomas capilares son manchas rojizas que son completamente normales. Cuando están hacia la línea media, ellas suelen desaparecer con el paso de los meses. Tiene características de milium facial, que son esas pequeñas poritos llenos de grasa que le salen al bebé, que las mamitas dicen que son barritos o acné con los que el niño nació, pero ese milium facial es completamente normal, no se debe tocar, que él
poco a poco va a ir desapareciendo. Y finalmente lo que conocemos como la mancha mongólica, que es el parche azul morado que se encuentra en la región posterior hacia el glúteo, que es completamente normal y va a desaparecer con el paso del tiempo. Los invito a consultar bibliografía como siempre. Agradezco mucho la atención prestada.